Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Beatriz Villegas. Soy parte del staff de LATAM Coaching Network, orgullosamente colombiana. Y pues estoy muy orgullosa de estar haciendo parte de este equipo magnífico y maravilloso. Así que, bueno, como ya algunos de ustedes me conocen, saben, los estoy acompañando en procesos en su proceso de formación como coach, mentora y algunas veces también como facilitadora. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando acerca de el tema de hoy es las herramientas de coaching ejecutivo. Este programa o este webinar hace parte de un grupo de varios webinars que se están desarrollando para darles a ustedes un mejor contenido con respecto a lo que es el coaching ejecutivo. Básicamente nuestro enfoque tiene que ver con las herramientas, aquellas que son más comúnmente utilizadas en el mercado, que son posiblemente con las que ustedes se van a encontrar cuando deciden desarrollar un programa de coaching en las empresas. Básicamente, para los que no están muy familiarizados, el coaching ejecutivo es el término con el cual designamos un proceso de contratación de coaching por una empresa. Y pues puede ser de muchas formas diferentes. La empresa lo puede contratar para un grupo especial de sus ejecutivos, o puede ser por áreas, o puede ser por niveles que están desarrollando. Pero finalmente el cliente termina siendo la empresa, viene siendo la empresa, y ellos son los que deciden a quién se les va a quienes se les va a dar, digamos, como la oportunidad de participar. Entonces, recordemos un poquito ya para empezar y contextualizarnos y nos como poniendo en forma, ¿qué es coaching ejecutivo? Es el proceso mediante el cual nosotros ayudamos a un colaborador o a un ejecutivo de una empresa a expandir las posibilidades para que desarrolle todas sus competencias, o las competencias que están asociadas con la estrategia de la empresa. Normalmente son competencias que se enmarcan dentro de lo que llamamos competencias gerenciales y de liderazgo, y por supuesto que el punto de partida es que al desarrollar las competencias de la gente, el resultado de la compañía, por supuesto, va a ser notoriamente un resultado mucho más satisfactorio y mucho más interesante y enriquecedor para la compañía. Así que ante la pregunta de ¿a quién atiende el coach? ¿O para qué está el coach allí? Si es para el cliente, o si es si es para el coachee, o si es para la empresa, la respuesta sería ambas. Realmente esa es una de esas situaciones donde el coach necesita manejar muy bien todo este contexto, porque se mueven esos dos niveles, nivel organización y nivel coachees. Entonces, como ya ustedes lo estarán viendo en los otros webinars, con muchísimo más detalle, cada una de las etapas del proceso de coaching ejecutivo. Entonces, es un proceso que tiene un manejo muy especial, una etapa de contratación, otra de diseño, otra de implementación, otra de cierre, y requiere pues que estemos muy familiarizados y muy seguros de lo que estamos haciendo y que vayamos cubriendo todas esas etapas. Entonces, normalmente las competencias que se van a trabajar dentro de un proceso de coaching están definidas tanto por el coachee como por su jefe en el marco de la compañía, en el marco de la estrategia de la compañía. Y esto es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer cuando trabajamos con personas o con individuos, porque no tenemos, por supuesto, ese otro jugador que es nada más y nada menos que la compañía. Pero en este caso, realmente el enfoque de nuestro trabajo como coaches es ayudar a que nuestros coachees alcancen los objetivos que están puestos de tal manera que se alineen con la estrategia
y que tengan el visto bueno, por así decirlo, o el preacuerdo con sus jefes. Muy bien, este es un poquito el proceso, digamos, a grandes rasgos, que ustedes ya lo habrán visto en los otros webinars, pero simplemente quería como mostrarles un poco dónde entra el tema que vamos a tratar hoy. Y es básicamente parte de la primera fase, que es la fase de contratación. Y aquí miramos cuáles son esas herramientas de medición con las que cuenta la compañía para el plan de desarrollo para el cual hemos sido contratados. Normalmente el proceso de coaching entra dentro de un plan de desarrollo que la compañía ha decidido implementar para, como decíamos antes, para cierto grupo de ejecutivos. Entonces, dentro de esta primera fase, nos preguntamos y conversamos con la compañía, ok, bueno, ¿y cuáles son esas herramientas? ¿De qué disponen ustedes? ¿De cuándo es esa información? Toda la información que podamos preguntar y cómo la vamos a obtener. Entonces, nuevamente, cuando ya estamos en la fase de 3, en la fase de implementación, tenemos la oportunidad de ampliar la información y el conocimiento de los resultados de estas pruebas aplicadas o de estas herramientas, y allí precisamente es el punto de partida para nosotros. Allí es donde vemos, o para nosotros, con relación al proceso de cada coachee. Entonces, en esta reunión o en estas conversaciones entre el jefe, el coachee y el coach, se revisa exactamente qué es lo que se quiere, cuáles son los instrumentos y dónde está, digamos, como ese paquete de información disponible. Los dos momentos, digamos, típicos donde entran a jugar las herramientas o los instrumentos de medición. Entonces, herramientas de evaluación, ¿para qué? Bueno, pues hay distintos usos y beneficios, por supuesto, pero básicamente los más importantes es ayudar a que las personas tomen conciencia de su estilo de comportamiento, de sus competencias. Y en la medida en que se aumenta este nivel de conciencia, pues por supuesto se aumenta el nivel de comprensión de lo que son las diferencias individuales y entre los miembros del equipo, lo cual es un punto muy importante porque marca la diversidad, el valor de la diversidad, y esto repercute en todas las esferas de la compañía, porque cuando yo como individuo me doy cuenta que existen varias formas de funcionar en el mundo y que todas son absolutamente válidas, que no solamente mi molde o mi estilo, esto trae un nivel de conciencia que abre unas perspectivas muy interesantes y genera de por sí amplitud en la manera como la persona viene viendo su mundo laboral. Entonces, por supuesto que identificar todos estos aspectos favorecen el desarrollo del equipo y hace que las personas puedan trabajar más fácilmente. Aumentar la autoconciencia y el empoderamiento, mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y le permite, por supuesto, a la compañía, normalmente a través de las áreas de recursos humanos, que es donde están los departamentos de desarrollo organizacional o desarrollo del talento humano, establecer los programas de desarrollo, que pueden ser individual o pueden ser a nivel de toda la compañía. Bien. Entonces luego nos preguntamos, bueno, ¿y dónde están las herramientas? O sea, ¿quién nos da toda esta información? Normalmente, esto varía de compañía a compañía, pero normalmente podríamos decir que es recursos humanos quien sabe y quien conoce dónde está. Son numerosas las herramientas que existen en el mercado, entonces siempre va a depender de la compañía cuáles son las que están utilizando, por costumbre o porque la tendencia que hay en ese momento en ese país o en este mercado, pero normalmente la compañía es quien las ha escogido y las provee. Podría ser también que estuviéramos hablando de información relacionada con el puesto de trabajo, podrían ser informaciones de reportes de evaluaciones de desempeño. Todas las compañías hoy en día hacen de alguna u otra manera una evaluación del desempeño y esa también es otra fuente de información que podría estar disponible. Y por supuesto herramientas ya más específicas como
una evaluación de 360 grados, que vamos a ver en un momento de qué se trata, o perfiles de comportamiento, cuestionarios de personalidad, diferentes pruebas que existen para evaluar competencias, o nuestro famoso Development Center o Assessment Center. No se preocupen que ya vamos a mirar de qué se trata. Así que las herramientas más comunes hoy en día, o por lo menos del mercado que nosotros conocemos, podríamos decir que son la evaluación de 360 grados, el Myers-Briggs Type Indicator, que es el MBTI, el perfil DISC, el Assessment Center o Development Center, el BTSA Benziger, y hay otras pruebas, por supuesto, hay muchísimas, pero les estamos nombrando, o hemos escogido, digamos, como las más comunes y las que han dominado estos últimos 30, 40, 50 años, básicamente en el mundo corporativo. Las otras que conocemos y que también se encuentran son el PDA, el FIRO-B, el Influence, el Predictive Index y otras más. Pero con estas, hoy hemos escogido estas, las primeras 5 son las que vamos a recorrer hoy. Y la idea es que ustedes tengan como un tour a través de estas herramientas para que se familiaricen un poquito y cuando lleguen a una empresa y les digan aquí tenemos el disco, aquí tenemos el Benziger o aquí tenemos un 360, ustedes tengan alguna mínima información y no sea como, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? ¿Qué es esto? Entonces, vamos a ver. Empecemos entonces por la evaluación 360. La evaluación, como su nombre lo indica, es una evaluación muy completa que se le hace al individuo desde 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que involucra a todas las personas que tienen relación directa con la persona. Básicamente esto es su jefe, compañeros, pares a los lados, subalternos, personas que dependen de él, su propia autoevaluación y en algunos casos se incluye se incluyen también clientes externos y también podrían ser internos, personas de otras áreas que tienen una relación tangencial con esta persona. Básicamente lo que mide las evaluaciones de 360 grados son las competencias blandas de la organización. Para quienes no están familiarizados, son todas aquellas que están asociadas mucho más con la personalidad, las habilidades y el talento que tenemos los seres humanos. No miden aspectos técnicos ni aspectos relacionados con el conocimiento. Y pues básicamente las más comunes son las que todos conocemos como trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, solución de conflictos, organización, manejo del tiempo, toda esta cantidad de características que tenemos, competencias, que no tenemos un certificado para mostrarle a la empresa, miren, así estoy yo en trabajo en equipo, miren, así estoy yo en manejo del tiempo. Por el contrario, las competencias duras sí son las técnicas, las que vienen del conocimiento, las que son verificables, las que adquirimos en nuestros procesos de formación, típicamente pues colegio, universidad. En el caso, por ejemplo, de un contador, pues viene siendo todo el conocimiento del manejo de los libros contables, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, que fácilmente se puede hacer un cuestionario de conocimiento y nos da un indicador de qué tanto conoce o sabe la persona. Pero las pruebas 360 están dirigidas mucho más a herramientas, a competencias blandas, y como ya les decía, pues tienen que ver con toda esta parte del ser humano que es vital, que hace que, digamos, que determina la manera como la persona va a utilizar el conocimiento. Y muchas veces incluso hay estudios que demuestran que tiene mayor impacto que las competencias blandas, que las solas competencias duras. Bueno, entonces, el 360, ¿cómo funciona?
Funciona a partir de una prueba online. Las empresas, hoy en día existe en el mercado cantidades, la oferta es muy grande. Las empresas identifican con cuál quieren trabajar. Básicamente todas permiten evaluar un set o una serie de competencias. Algunas incluso permiten que la empresa las escoja, otras ya vienen predefinidas y normalmente cada individuo que va a ser evaluado con una prueba 360 tiene la oportunidad de decidir a quiénes va a invitar para que lo califiquen y lo evalúen. Es decir, le dicen, por ejemplo, puedes tener entre 2 y 4 pares o colegas de su mismo nivel. Puedes tener entre, no sé, 2 y 4 subalternos o entre 1 y 2 subalternos. Puedes tener 1 o 2 jefes y puedes tener un cliente externo y luego tu propia autoevaluación. Entonces, pues la persona busca quiénes dentro de su mundo organizacional podrían ser personas que pudieran tener un concepto como muy aterrizado acerca de sus competencias. La mayoría de las veces lo he visto funcionar así, pero podría ser también que sea la misma la compañía la que determine quiénes son los que van a evaluar. Y bueno, el reporte normalmente sale, les voy a mostrar algunas, para que ustedes tengan alguna idea de cómo vienen ya los resultados, qué es lo que ustedes van a ver. Entonces, este es un ejemplo de uno real. Hemos ocultado el nombre por supuesto, del coachee. Pero básicamente esta es una prueba que, como vemos acá, mide 16 factores y nos está dando aquí las calificaciones de la siguiente manera. El autodiagnóstico es lo que la persona evaluó para sí misma, el promedio de los terceros, y aquí están los terceros desagregados. Entonces, dentro de los terceros tenemos a los jefes, podría ser 1, 2 o 3, a los pares, no sabemos cuántos incluyeron en este caso, y a los colaboradores. Típicamente se pide que sea más de 1, o sea, 1 no podría ser porque sería evidente, se pide que sea mínimo 2 o 3. Entonces, lo que podemos ver acá es en cada una de las dimensiones cuál fue su concepto autodiagnóstico y cuál fue el promedio de los demás. Y es interesante ver cómo los datos nos muestran el grado de dispersión o de, ¿cómo se llama?, concordancia entre la propia visión y la visión de otros. En el caso de esta persona, si lo vemos acá, el diagnóstico de los jefes es en términos generales más alto que el de los pares. Uno podría hacer aquí varias hipótesis, por supuesto, podría decir, bueno, debe ser que los 2 colegas que lo evaluaron pues están compitiendo y entonces no fueron objetivos, no sabemos, podría ser que tiene una relación excelente con su jefe o que realmente ha sido una persona que ha hecho una gran contribución a la compañía y está muy bien valorado. Pasan muchos fenómenos sociales, como todos sabemos, y existe el corte de la subjetividad. Digamos que en nuestra relación con otros, como buenos coaches que somos, sabemos que existe esos prejuicios, ese preconcepto, esa forma como yo percibo al otro, y por supuesto eso va a mediar mucho la objetividad con la que se califica. Pero de alguna manera, qué tan objetivo no es cómo lo están viendo. Y si la persona tuvo la oportunidad de escoger esas personas, más o menos es algo como que, mira, me gustaría invitarte a que me digas tu opinión sincera de cómo me estás viendo en cada uno de estos puntos y, pues, qué tan objetivo, qué tan subjetivo fue, no lo vamos a poder controlar, pero lo que vamos a saber es cuál es la percepción que tienen de mí. Bien, ese es uno de los reportes, este es otro ya en forma gráfica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
el factor o la variable efectividad, abierta en 4 temas que son la orientación al logro, la energía y perseverancia, el juicio y decisión y el compromiso. La línea verde puntúa el autodiagnóstico que hizo el coachee y la línea azul el diagnóstico de los terceros. Y entonces fácilmente aquí podemos ver donde hay unas marcadas diferencias. Por ejemplo, aquí en visión e iniciativa es grande la brecha, y mientras que, por ejemplo, aquí en sensibilidad y aceptación la brecha no es nada grande, está bastante cercano el puntaje. Entonces esto le permite también a la persona tener una interpretación más fácil de los datos. Bien, otra de las formas como la información nos puede llegar es abierta por preguntas. Esta es la dimensión de efectividad y estas son las preguntas. Y para cada una pues viene establecido el puntaje. Y lo mismo está graficado acá. Bueno, y así viene todas las dimensiones de la prueba. Las áreas de mejora normalmente es el tema donde empezamos a involucrar más a los coaches. Entonces, viene de diferentes formas. Aquí hay una sugerida o una que trae esta que dice en qué 4 preguntas has recibido la puntuación más alta de terceros y en qué 4 preguntas has recibido la puntuación también más baja de terceros. ¿Y a qué crees que esto se debe? Entonces, la persona, pues por supuesto, hace un proceso de introspección, de análisis, de posibles hipótesis que le ayudan a empezar a acercarse a estos resultados. Y a partir de aquí empieza el trabajo del plan de desarrollo, que es donde entra el coaching. Bien, eso es todo con relación a la prueba 360. Entonces vamos ahora a mirar la siguiente. Perdón un segundo. Un poquito de agua. Bueno, la siguiente que tenemos es el MBTI, conocido o que adquiere sus siglas del Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs son las 2 autoras de esta prueba. El MBTI es una de las que predominó durante varias décadas, durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día hay otras pruebas que, digamos, que la han sucedido. ¿Qué es el MBTI? Es un test de personalidad que permite identificar algunas de las preferencias personales más importantes que tenemos todos. Fue desarrollado por, como ya les dije, las 2 autoras, Myers-Briggs, más o menos hacia la época de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, 1945, y tiene sus bases en todo el planteamiento junguiano en torno a los tipos de personalidad. Para los que no estén familiarizados, pues Jung es uno de los psicólogos y psiquiatras más destacados del siglo pasado. Hizo grandísimos aportes, fue alumno de Freud y hizo unos aportes muy interesantes a la psicología y sentó las bases para desarrollos futuros que otros autores tomaron, como por ejemplo es el caso del MBTI. Y esta es la aplicación más famosa de la teoría junguiana, o fue. No estoy segura si todavía sigue siendo, pero fue durante muchos años. Básicamente se diseñó con el objetivo de brindarles a las personas una herramienta que les ayudara a entender y a conocer mejor su personalidad. Eso es lo que pretendía el MBTI. Bien. Entonces, como decimos, se manifiestan las preferencias de la personalidad. Es una prueba de autodiagnóstico, donde yo mismo me evalúo y me califico a partir, obviamente, de un test. Se basa en 4 polaridades, que son las que propuso Jung, y esto da origen a 16 tipos de personalidades posibles. Entonces, sugiere básicamente que hay 16 formas de estar en el mundo, de funcionar, de operar. Nosotros somos seres humanos y que son distintas entre sí, pero todas igualmente válidas.
y permite tomar conciencia del estilo particular de cada persona, valorar las diferencias y mejorar la comprensión que tenemos acerca de los demás. El MBTI nos indica que cada tipología, a pesar de que es distinta, es igualmente válida. Y aquí tenemos las 4 polaridades fundamentales. La primera se refiere al factor extroversión-introversión y hace referencia a la manera como utilizamos la energía y cómo nos recargamos de energía. La segunda es cómo adquirimos la información, cómo conocemos el mundo. Entonces está dividido en 2 polaridades, los sensitivos y los intuitivos. La tercera es cómo tomamos decisiones, cómo llegamos a conclusiones. Entonces está la polaridad donde está, en un extremo están los que lo hacen a través del pensamiento y en el otro los que lo hacen a través del sentimiento. Y finalmente cómo interactuamos o cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces está la polaridad que llamamos juicio-percepción y vamos a empezar a mirar en qué consiste cada una. Estas son las combinaciones que resultan de esas 4 polaridades. Entonces el MBTI, después de que la persona califica su prueba, ubica a cada persona en una de estas. Como ven, hay 8 que están empezando por la letra I, o sea, hay 8 que están dentro del grupo de introspección y 8 que estarían dentro del grupo de extroversión. Perdón, introversión y extroversión. Bueno, ¿en qué consiste cada uno? Brevemente lo podríamos mirar. Entonces, la polaridad de extroversión e introversión se refiere a que los primeros actúan, típicamente, son personas que actúan y luego piensan. Son personas que conversan, que hablan mucho, que tienen una tendencia a estar en relación con otras personas, se energizan conversando con los demás, prefieren comunicarse hablando que escribiendo, por ejemplo. Les gusta discutir ideas, les gusta aprender, aprenden mejor cuando están actuando e interactuando que cuando están solos. Tienen amplios intereses, significa diversidad. Son sociales, expresivos, tienden a hablar en voz alta y, como decíamos, se les facilita bastante la comunicación verbal. Mientras que en el otro extremo, porque acuérdense que son polaridades, están los introvertidos. Las personas introvertidas, al contrario, piensan primero y luego actúan y luego hablan. Están atraídos por su mundo interior, se energizan al pasar el tiempo solos, no tienen ningún inconveniente con eso, disfrutan de estar solos, tienen un mundo muy creativo y muy rico que disfrutan cuando no están en presencia de otras personas. Prefieren comunicarse en ocasiones por escrito. Puede haber dificultad de pronto o miedo de pronto como para hablar en público. Reflexionan mucho sus ideas. Cuando una persona introvertida habla o dice algo, lo ha pensado previamente. Mientras que el extrovertido primero habla y luego puede decir, ups, me equivoqué, mentiras, retiro lo que acabo de decir. Eso no le pasaría a un introvertido. Realmente ellos son mucho más, se mueven más dentro de marcos seguros y cuando se atreven a expresar sus ideas es porque ya las han procesado internamente. No tienen tantos intereses variados, sino profundidad. O sea, les interesa conocer un tema a mayor profundidad, más que saltar de tema en tema. Son reservados, moderados y tienden a pensar en silencio. Bien. La otra polaridad es la de cómo obtenemos la información. Entonces están 2 grupos de personas, los sensitivos y los intuitivos. Los sensitivos vienen de sensaciones, vienen de utilizar los 5 sentidos. Entonces son personas que se orientan a realidades presentes, concretos, se enfocan en lo real y verdadero, lo que ellos pueden ver, lo que pueden oír, lo que pueden oler, ¿sí? O sea, lo verificable, lo observable. Recuerdan detalles, confían en la experiencia, son prácticos, leen instrucciones y se basan en hechos y datos. Lo que vimos, lo que dijo, lo que leí, lo que decía, ¿sí?
Y los intuitivos, por el contrario, funcionan diferente, obtienen información, parece como si tuvieran un canal, ese canal intuitivo, que es como a veces como más desarrollado en algunas personas que en otros, y que les da una información que no está vista, que no está visible incluso para muchos. Eh, Se orientan más a posibilidades futuras, son un poco soñadores, imaginativos, verbalmente muy creativos, se enfocan en patrones y en significados, son muy ricos con el tema de los símbolos y los significados. Este, por ejemplo, si decimos que hay una manzana, el sensitivo dice, esto es una fruta, es una manzana. El intuitivo puede decir, es Apple, o puede decir, es Nueva York, porque la manzana se asocia con estas dos cosas. Confían en su inspiración y pueden leer fácilmente entre líneas, leen mejor a las personas, y en el coaching puede ser ventaja y desventaja, ¿no? O sea, puede ser que perciban lo que el coaching no está diciendo o que hay algo que no está diciendo, como puede ser también que eh, confíen mucho en su intuición y asuman cosas o supongan cosas que están pasando y habría que verificarlas. Pero definitivamente son dos formas distintas como obtenemos información. Y pues hay dos grupos de personas. Esto es el planteamiento de Jung. En cuanto a cómo tomamos decisiones, entonces existen igualmente dos grupos. Está el grupo de los que lo hacen pensando y los que lo hacen a través del sentimiento y de la emoción. Y no crean que esto se divide en hombres y mujeres. No. Esa podría ser digamos, como algo que nosotros asumimos típicamente, o en algunos grupos sale y lo he visto con frecuencia, como dicen, ok, listo, este está más fácil de entender, hombres y mujeres. No necesariamente. Pero bueno, los que se inclinan más por el pensamiento son mucho más razonar, son personas que razonan mucho más, que van al tema causa-efecto, utilizan por supuesto la lógica para resolver problemas, pueden llegar a ser muy críticos porque son muy analíticos, son firmes y pueden llegar a ser tercos porque defienden las ideas. Ven la justicia como un trato igualitario, es decir, la norma se le aplica a todo el mundo. No veo por qué a fulano hay que hacerle una excepción, o no veo por qué, aunque esta persona tiene una situación particular, no podría estar allí. O sea, igual para todos, lo siento. Usan la cabeza bastante, son bastante mentales y observan desde el exterior. Las personas que son mucho más enfocadas a tomar decisiones desde sus sentimientos, desde sus emociones, son más empáticos, se orientan a valores personales, evalúan el impacto de sus decisiones sobre las personas, es decir, tienen la capacidad de decir, pero esto que estamos decidiendo hoy aquí en este comité, ¿cómo los va a afectar? Y entonces, ¿cómo vamos a mitigar este impacto que vamos a tener? Son compasivos, son bondadosos, pueden ser sentimentales, ahí está el riesgo. Ven a la justicia como un trato individual, es decir, la aplican de acuerdo a la situación de cada persona, porque consideran las situaciones personales, pueden llegar a ser más viscerales, más tolerantes y se pueden involucrar fácilmente, que es otro como de los riesgos. Bien, y finalmente está la última polaridad de cómo interactuamos con el mundo exterior. Esta es bien interesante. Aquí tenemos más a las personas organizadas como planeadoras, y aquí tenemos a las personas más flexibles y espontáneas. Los que están en este lado, los organizados, son más sistemáticos y metódicos, el paso a paso. Miran el corto largo y el corto plazo y el largo. Les gusta tener las cosas decididas, les gusta evitar las tensiones de último momento, son las personas que nunca les gusta llegar tarde al aeropuerto a coger un vuelo, por ejemplo, así sepan que tienen el pasabordo en la mano, prefieren llegar con tiempo porque no les gusta esa ansiedad. Se orientan a metas, establecen límites claros, manejan muy bien el tiempo, son muy estrictos con el tiempo.
eh, y les gusta todo en orden, organizado, bien guardado, saben dónde están las cosas. Por el contrario, los espontáneos y los flexibles son personas más informales, más abiertas, les queda mucho más fácil hacer cambios en el camino, se adaptan mejor, y eso es interesante porque flexibilidad les facilita el fluir, derivan energía de las presiones del último minuto, no se estresan, o sea, ese estrés es casi que gasolina, no se estresan tanto, por ejemplo, con el trasnocho para entregar un trabajo en la universidad o en la oficina, con llegar en el último momento posible al aeropuerto. Eso es como interesante, eso es como motivante. Se orientan a procesos más que a resultados. Pueden vivir el caos que genera un proceso creativo, el desorden que hay, mientras que los organizados no lo entenderían, no estarían ni cinco cómodos y tendrían realmente algunos retos que vencer allí. Y con el tiempo, pues son bastante flexibles, lo cual por supuesto es una ventaja y una desventaja. Imagínense ustedes, eh, los espontáneos y flexibles a veces son incumplidos, no calculan muy bien los tiempos, entonces puede ser que un trabajo con el que pensaron que se iban a demorar, no sé, 2 días elaborándolo les tomó una semana, y lo dejaron para el final, entonces adivinen qué, a seguir trasnochando y a seguir derecho porque hay que entregar. Dos estilos distintos de estar en el mundo. Entonces acabamos de revisar las 4 polaridades del MBTI y la combinación de todo esto, por supuesto, es la que nos arroja esos 16 tipos que vuelven a aparecer acá. Este es un ejemplo simplemente de cómo lo vemos a nivel organizacional, porque esto podría ser lo que ustedes como coaches recibirían del MBTI. Por ejemplo, en este cuadrante o en este tipo, ellos ubicaron a estas 2 personas. En este otro, en el ESTP, están estas 2 personas. Este ESTJ están 3, Guillermo, Jorge y Manuel, y aquí está solamente Ana María, y aquí no tienen a nadie. Entonces, esto les permite a ellos fácilmente ver con quienes tienen una afinidad mayor y con quienes tienen mayores diferencias, y por supuesto ver cuáles son los perfiles que predominan. Y es interesante porque de acuerdo a las áreas, a veces los que están en el área comercial tienden a tener un perfil más parecido y se ubican en un lado, los que están en las áreas contables en otro. Pero básicamente esto es algo de lo que ustedes podrían encontrarse. Y vuelvo a repetir, la intención era encontrar perfil de personalidad o preferencias, donde la persona funciona de una manera más natural, pero está basado en el autoconcepto. Y en algunos casos, nuestro autoconcepto también está sesgado por nuestra propia subjetividad. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, cuando les hable del Benziger, muchas personas están con un tipo equivocado, lastimosamente. Entonces, bueno, esto fue todo por el MBTI. Hacemos ahora una pausita y pasamos al perfil DISC. Entonces, un poquito de agua para seguir. Bien. Entonces, el perfil DISC de comportamiento es otra de las pruebas más comunes, y yo me atrevería a decir que en los últimos 30 años tal vez es la de mayor desarrollo, mayor crecimiento y mayor aplicaciones. Hoy en día en el mercado hay muchísimas aplicaciones del DISC, muchísimos desarrollos, y yo creo que es, por lo menos en el mundo corporativo en el que nosotros nos desenvolvemos, la que se encuentra con mayor frecuencia. ¿Qué es el perfil DISC de comportamiento? Es una herramienta que evalúa conductas y nos proporciona información acerca de las tendencias del comportamiento. Permite a las personas tener mayor comprensión acerca de cuál es su comportamiento natural,
a través de 4 tendencias básicas y por eso adquiere las siglas esta prueba. Las siglas en inglés son para dominancia, influencia, estabilidad y esta compliance, que es como obediencia, cauteloso. Sí, entonces, tiene 4 estilos de comportamiento, como lo estábamos viendo, y vamos a revisar rápidamente de qué se trata. El dominante es la conducta que está orientada principalmente a la acción, a la rápida solución de problemas y muy importante a la toma de decisiones. Son personas que son resolutivas, deciden, así se equivoquen, así no tengan muchos elementos, pero les gusta resolver, les gusta decidir y tienen la capacidad de tomar riesgos. Al dominante no le gusta dejar las cosas como a medias, está bastante orientado a resultados, a la acción, a la ejecución y al que vamos a hacer. Es como, vamos para adelante, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer, listo, vamos para allá. El influyente, por el contrario, es una persona que está mucho más orientada no a las cosas, no a las acciones, sino a las personas, a la interacción, a las relaciones interpersonales, al uso de tácticas persuasivas. El influyente le gusta socializar, le gusta acompañar, estimular, motivar, ayudar a desarrollar a otros. No quiere decir, esto tiene mucho que ver digamos, como con lo que nosotros, con muchas de las maestrías que trabajamos en coaching, pero no quiere decir que haya que tener este perfil para eso. Pero digamos que típicamente las personas que se encuentran en el mundo relacionado con educadores, formadores, recursos humanos, gente de ciencias de la salud algunas veces, son personas que están más interesadas como en el desarrollo del ser humano y se encuentran más de estos en esas áreas, podríamos decir. Pero no quiere decir que sean los únicos, no, para nada. Bien, la S es stability en inglés, pero viene de la palabra estabilidad. Es un estilo de comportamiento que se caracteriza porque está orientado a los métodos, a mantener el equilibrio, la armonía y la estabilidad. El estable disfruta de trabajar con otras personas porque sabe que hace parte de un equipo. Ese acompañamiento es importante. Están las rutinas claras, está el ambiente digamos, de los parámetros, las normas y como el tipo de cultura donde se desenvuelve le da estabilidad porque ya sabe cómo funcionan las cosas y más que a la acción a las personas se orienta como a eso, a que los procedimientos, las normas, los métodos, las cosas estén claras para que podamos funcionar todos en armonía. Entonces, este es un tipo de persona que normalmente necesita estructura, mientras que el dominante, poco de eso. Y en últimos tenemos el cauteloso, la C. Son personas más orientadas a la calidad, a la explicación, a la investigación de datos, a la precisión, a recabar información, a cuantificar, a la exactitud, a ser más orientados al detalle, a la precisión. Entonces, son personas que cuidan mucho la calidad, detallistas y precisos. Se dice que una persona tiene una mezcla de las 4, pero hay 2 que definitivamente sobresalen. O sea, en el perfil list normalmente tenemos como el nombre y el apellido, el nombre o el dominante y el que le sigue. Entonces uno normalmente en el list dice, ¿tú qué eres? Entonces la persona dice, yo soy un DS, o yo soy un ID, o yo soy un CI. Entonces la primera letra es la dominante y la segunda es de lo que nos quiere. Bueno. Esto en cuanto al DISC. Me salté algo, no. Bueno, esto es un poco
Este es un desarrollo mucho más moderno, más reciente, digamos, que es el diamante que lo desarrolló el Extended Disk. Es una empresa noruega, si no me falla la memoria, y ha aportado mucho, digamos, ha hecho aportes significativos en cuanto a que ha llevado al DIX a un nivel, digamos que más avanzado y más complejo. Y como ustedes pueden ver, ellos ya hacen una cantidad de subdivisiones relacionando estos 4 tipos de comportamiento y estas combinaciones, pues, ya están, digamos, parametrizadas y las pruebas online la ofrecen de una manera muy rápida, muy ágil, digamos que tiene mucha tecnología hoy en día aplicada. Bueno, perdón, algunas de estas áreas pueden indicar, muchas veces ustedes lo van a encontrar con colores, entonces marca exactamente si la persona es un D, por ejemplo, si es DI, si es BC, si es, lo va a poner ya mucho más específico donde corresponde y le va a decir cuáles son los comportamientos fuera del personal, los que más se le facilitan y cuáles son los que menos, e incluso cuáles va a ir marcando como con colores cuáles podrían ser eh, los que le quedaría más fácil aprender. Y en cuanto a la parte gráfica, lo pueden encontrar también de esta manera, a nivel de barras. Lo que está por encima de la media es, pues, por supuesto, lo que los demás ven con mucho más facilidad. Eh, y lo que está por debajo de la línea media es lo que o la persona tiene muy poco, o no lo muestra, o lo tiene bastante controlado, o no o simplemente, pues, digamos que son puntajes que están ahí bajos para esa persona. El DISC típicamente entrega, o con mucha frecuencia entrega este tipo también de gráficas, donde hay 2 perfiles, el de ajuste requerido y el estilo natural. El estilo natural es como la persona realmente cree que es, porque además también es de autopercepción. Yo califico mis propias preguntas, entonces así es como creo que soy y así es como creo que me tengo que comportar de acuerdo a las demandas que me hace el entorno. ¿Qué son las demandas del entorno? Que mi trabajo requiere que yo sea muy detallista, pero yo no lo soy. Entonces, pues a fuerzas me toca aprender. Si soy, no sé, una persona que trabaja en un área de calidad, auditor de calidad, por ejemplo, pues tiene que tener un grandísimo nivel de detalle, de precisión. Sería una persona que requiere mucho C. Entonces, bueno, aquí el ejemplo que le estoy poniendo no me sirvió, porque aquí está justamente al revés. Esta persona, su estilo natural tiene un C alto y miren lo que hace cuando se ajusta al perfil que él siente que el cargo le pide. Lo que hace es que este C lo baja. Entonces sería al revés. Es un cargo donde no necesita eso, posiblemente es un jefe que necesita, no posiblemente, podría ser un jefe que necesita tomar decisiones, no necesita datos muy precisos, necesita controlar ciertas variables y toma decisiones, sin entrarse a estudiar digamos, un reporte súper, hiper milimétricamente detallado. Entonces, pues, esto es parte también de lo que el DISC ofrece, cómo la persona percibe que el medio le exige que se comporte y qué ajustes hace. Entonces, si el cargo le exige que sea, por ejemplo, es una persona que decidió entrar a ofrecerse como maestro en una universidad, pero eres, digamos, un ingeniero de desarrollo. Un ingeniero de desarrollo de tecnología que le gusta trabajar solo, es muy creativo, muchas ideas, pero resulta que terminó siendo profesor de universidad y eso le exige interactuar con toda la facultad, con los alumnos, pararse al frente, preparar sus clases, le exige mucho de pronto de algo que él no tiene. Entonces empieza a
a tratar de subir digamos, esos comportamientos, pues para poder dar un buen resultado y ajustarse. Bien, eso es todo acerca del DISC. Entonces pasamos ahora a otro, que es el Assessment Center. El Assessment Center, para quienes no lo conocen, yo no he visto que tenga un nombre en español, lo conocen, o sea, en los países donde lo he visto también lo llaman por su nombre en inglés, como lo estamos viendo acá, pero básicamente es una técnica de evaluación estandarizada del comportamiento que se basa en la simulación, en la simulación de ejercicios que simulan la realidad para ver cómo la persona en vivo y en directo resuelve ciertas situaciones. Entonces es una técnica utilizada hoy en día mucho por las empresas para identificar candidatos que requieran ciertas habilidades o competencias que ellos están buscando para X puesto de trabajo. Como les decía, funciona por simulación de ejercicios. Entonces, en la etapa de diseño se identifican cuáles son las competencias, bueno, cuál es el cargo, cuáles son las competencias y cuáles son los ejercicios o las pruebas que nos permitirán evaluar esas competencias que queremos ver para tener un nivel de predicción mucho más acertado. Entonces ponemos a los candidatos bajo situaciones de trabajo en las que van a estar enfrentados a situaciones similares o parecidas a las que tendrían que resolver el trabajo, como mediante casos, mediante pruebas. Hay muchísimo. La batería es el conjunto de instrumentos disponibles, es enorme y pues se arma de acuerdo a cada situación. Existen dos tipos. Está el Assessment Center, que es básicamente para seleccionar personas, para definir una promoción, o incluso se utiliza mucho cuando hay integración de dos compañías y necesitamos decidir quién va a ser el financiero, quién va a ser el de operaciones, quién va a ser el comercial, quién va a ser el de tecnología, quién va a ser el... ¿sí? Entonces, ese sería más para el assessment. El Development Center se utiliza más para el desarrollo e identificación del potencial de las personas para un futuro plan de sucesión o promoción o desarrollo entre la empresa. Básicamente la diferencia está en que el Development Center se utiliza más con los ejecutivos que ya están en la compañía. Como parte de su plan de desarrollo, se les invita a participar en un Development Center normalmente estos duran 1 a 2 días, 2 días y medio. Es intenso, es un ejercicio bastante intenso y la metodología es la misma, lo que realmente cambia es el objetivo. Bien, en cuanto al tipo de ejercicios y simulaciones, pues están muchos. Por ejemplo, las personas que han tenido la oportunidad de estudiar con casos de negocios muy utilizados en los MBA, por ejemplo, en las facultades, en las universidades hoy en día, lo van a encontrar muy similar también acá. Entonces, se escogen algunos casos de negocios, se hacen discusiones de grupo, presentaciones, se les pone a hacer análisis de algunas informaciones o de algunos casos, reportes. También se pueden incluir juegos de roles, donde yo le doy a mi candidato o a mi evaluado un papel, un rol que tiene una situación y un rol, y puede ser que lo juegue conmigo, puede ser con otros compañeros, y tiene que resolver la situación. Entonces le dicen, por ejemplo, esta compañía tiene en el área X una persona que tiene un problema con su jefe porque está mostrando estas conductas, está en estas situaciones, usted es el jefe y su propósito es tener una conversación con esa persona para identificar qué está pasando y buscar una solución. Tiene 30 minutos para preparar. Entonces, luego lo prepara y luego viene y lo ejecuta, lo actúa. Además de estos, se incluyen típicamente dentro de los assessment o los development center pruebas de personalidad, de competencias o de talento y también entrevista. Muy bien.
En la fase de diseño es donde tenemos que identificar y seleccionar las pruebas, como ya les había contado. Las de tipo grupal, o sea, hay pruebas individuales y hay pruebas grupales. Cuando estamos hablando de trabajo con otras personas, de varios candidatos, normalmente pues, oscila entre 6, 8, 10 personas, puede ser hasta 12, creo yo. Se requiere un evaluador por cada 3 o 4 participantes. Entonces, si yo voy a evaluar a 10, voy a tener que tener 3 o 4 evaluadores. Y a cada evaluador le asigno, le digo, tú vas a evaluar a Juan y a Andrea. Y al otro le digo, tú vas a evaluar a Pedro y a Felipe. Entonces, todo el tiempo él está pendiente de Pedro y Felipe, él está pendiente de Juan y Andrea, y durante todo el tiempo que dure el assessment solamente va a estar mirando el comportamiento de sus dos asignados y va a hacer el reporte de ellos dos, o dos o tres, o bueno, hasta 4, pero la verdad que cuando, eh, como son muy intensos estos ejercicios y requieren tanta concentración, enfoque, análisis, integración de información, eh, es, eh, es por eso que hay que limitarlo, porque es imposible que una persona tenga más de 4. Bien, son profesionales especializados en la implementación de este tipo de procesos, lo cual hace que el proceso sea un poco costoso. Y en la fase de planeación normalmente se requiere la participación del personal directivo de la empresa. ¿Para qué? Pues para identificar qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a medir, y casi que, digamos, hacer un poquito de lluvia de ideas acerca de qué es lo que queremos, eh, qué quisiéramos que, cómo quisiéramos que fuera el entregable del informe, y de ahí nos empezamos a devolver hasta llegar a ver entonces qué es lo que vamos a utilizar para la medición de esas competencias o esos comportamientos. Pero todo esto es en vivo y en directo. La duración, como ya lo decía, podría ser de 1 a 2 días y se necesitan de 2 a 5 días para la valoración e integración de los resultados. Es mucha información. Eh, es un trabajo lindo, es interesante, pero la verdad cuando uno se sienta a hacer los reportes, wow, es requiere mucho experiencia, dominio del tema, integración, porque estás manejando muchísimas variables y tienes en juego algo muy importante que es si es, si es un tema de reclutamiento esto se utiliza obviamente en reclutamiento para altos ejecutivos, puede ser para presidentes de empresas, por ejemplo. Lo que está en juego es la decisión de quién van a contratar, o si es para Development Center, pues es el futuro de carrera de estas personas. Entonces la responsabilidad es enorme y la preparación tiene que ser muy buena, pero es desgastante, es muy agotador, pero es lindo, es fascinante. Bueno, vamos a tomar otro poquito de agua porque ya llegamos a Benziger. Bueno, Benziger es una de las herramientas modernas más interesantes y más lindas que hay. Yo pienso que es una de las que más está creciendo y de los desarrollos más recientes, y con un ingrediente muy nuevo que ustedes ya van a ver que no lo habíamos visto antes en lo que es la gestión del talento, y es el aporte desde la neurociencia. Entonces, la doctora Catherine Benziger es la autora, digamos, de todo este tema. Y ella, pues, desde la neuropsicología y desde la neurofisiología, eh, ha dedicado ya casi 20 o un poquito más de tiempo a la investigación y la enseñanza de este tema para ayudar a las personas a valorar y utilizar sus propios dones naturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ella junto con otros investigadores eh, han desarrollado la teoría y las bases eh, para
identificar los estilos de pensamiento, ya no de comportamiento, sino de pensamiento, que cada persona, que presentes en todas las personas y que ha resultado ser muy eficaz y aplicativo en muchísimas dimensiones o áreas diferentes de aplicación, como puede ser a nivel médico, a nivel terapéutico, a nivel gerencial, a nivel de coaching, a nivel de desarrollo. Entonces, casi que en todas las áreas. Sus siglas en inglés le dan el nombre al BTSA, que es el Benziger Thinking Styles Assessment, o sea, la evaluación de estilos de pensamiento Benziger. Bien, este es un desarrollo mucho más reciente de la década como de los 80s y de los 90s, y básicamente surge de la pregunta, ¿cómo hacemos para medir el talento? ¿Sí? O sea, durante el último siglo podríamos decir que esta es una línea del tiempo que la estoy usando de una presentación que tiene José Alejandro y me la compartió amablemente, con su permiso. Y es básicamente para explicar, algunos de ustedes están familiarizados y la han visto, entonces no me voy a demorar, la vamos a pasar muy rápidamente, pero es un poco para explicar, las empresas llevan mucho tiempo buscando cómo hacemos para saber cuáles son las personas talentosas, cómo hacemos para saber cuáles son las personas que tienen lo que necesitamos para trabajar en este cargo, en esta posición, en este departamento, en esta empresa. Entonces, el recorrido ha sido empezando por el coeficiente intelectual. Hace mucho tiempo, al comienzo se pensó que era, si medíamos el IQ de las personas, y si conseguíamos, y si contratábamos a las personas con el mayor IQ, íbamos a tener el mejor talento. No ha sido así, no es así. La inteligencia, digamos, intelectual, racional, no por sí sola no garantiza talento. Es apenas uno de los componentes. Entonces, esto se quedó muy corto, muy temprano. Luego vino una época con todo el desarrollo de las pruebas psicotécnicas, tratando de evaluar componentes ya mucho más psicológicos, no solamente intelectuales, sino psicológicos. Y aquí surgieron muchísimas pruebas y muchas de ellas están todavía en vigencia. Por ejemplo, el MBTI es una de estas. Después empezaron los investigadores y la tendencia evolucionó un poco más hacia mirar el comportamiento. Y aquí, por ejemplo, el DISC es uno de sus exponentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las personas? ¿De dónde vienen esas conductas? Sin embargo, viene un desarrollo posterior que dice, bueno, pero es que todas esas conductas están mediadas por un factor que es la emoción, y se desarrolla todo el tema de la inteligencia emocional, porque básicamente se descubre que la emoción es la que les da el impulso a la acción o al comportamiento. Y nuestro cerebro límbico, que es el que controla las emociones, es mucho más rápido que el cerebro racional. Entonces, hay muchas asociaciones y muchos desarrollos aquí en cuanto al tipo de emoción que yo tengo y el tipo de competencia que desarrollo. Sin embargo, viene una nueva etapa, una nueva era, y es el tema de la dominancia cerebral, lo que estamos hablando ahora, y que es el aporte tan lindo y tan importante de Benziger. Ella con otros investigadores que han aportado, digamos, desde diferentes temas, pero que sumados han podido, digamos, demostrar que hay una dominancia cerebral que está marcada neurofísica o neurofisiológicamente, podríamos decir. Y bueno, está también el nivel de alerta que nos indica, dependiendo de nuestro prototipo, de nuestro tipo, donde vamos a estar siendo más productivos de acuerdo al contexto en el cual desarrollamos nuestro trabajo o en el cual vivimos.
Bien, entonces, avanzando, creo que todos están familiarizados con los dos hemisferios cerebrales. Para este propósito, pues obviamente está dividido en cuatro. Tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el frontal y el basal. Y pues aquí tenemos el frontal izquierdo, el derecho, basal izquierdo. También se le conoce como posterior al basal. Estas son las divisiones principales y lo que nos dice es que todos los individuos tenemos un cuadrante que es dominante y tenemos dos auxiliares y tenemos los dos auxiliares son los que con los que el cerebro se puede conectar. Este cuadrante de acá se puede conectar con el de su mismo, como es izquierdo, se puede conectar con el otro izquierdo. Y como es frontal, se puede conectar con el otro frontal. Entonces, este viene siendo auxiliar y este viene siendo auxiliar, quiere decir como los secundarios. Sin embargo, hay uno que es el opuesto, con el cual no hay conexión, y por eso este sería el débil, ¿sí? Entonces, si yo soy un frontal izquierdo, voy a tener mi dominancia acá, voy a tener algunas características de frontal derecho, algunas de basal izquierdo, pero difícilmente voy a tener de acá. Bueno, una de las cosas que mide el Benziger son 5 patrones o áreas y tienen que ver con las diferentes etapas del individuo, incluso con etapas digamos, incluye información acerca de su etapa cuando era niño, joven o adolescente, adulto, así como autopercepción también. Es una herramienta que se hace típicamente online, aproximadamente dura 1 hora la aplicación, es un conjunto de 68 preguntas y, y nos permite saber pues, cuál es nuestra dominancia cerebral. ¿Qué significa eso? Bueno, que como ya lo hemos dicho, todos tenemos una parte más desarrollada. Esa parte más desarrollada significa que en ese cuadrante es donde se encuentran mayor cantidad de conexiones neuronales y de neurotransmisores. Y esto es fascinante. Pues esto no lo habíamos visto antes, entonces comprobarlo científicamente es grandioso, es maravilloso. Y ese cuadrante donde somos dominantes marca nuestras competencias naturales. Ahí es donde están las que las que predisponen nuestro talento, porque son donde nuestro cerebro tiene mayores conexiones neuronales y entonces allí es desde donde principalmente operamos. Y las competencias adquiridas son aquellas que no son las naturales, pero como lo veíamos antes con el DISC, por demandas del entorno, tenemos que utilizar o desarrollar, pero sabemos que eso tiene un costo energético para la persona. Así que el aporte del Benziger está en los fundamentos fisiológicos, que ofrece 4 estilos de pensamiento, lo que ya vimos en el cerebro, más el nivel de alerta y el desvío de tipo. ¿Qué es el desvío de tipo? Es cuando estoy funcionando o estoy operando desde un cuadrante que no es mi dominante. Bien, ya les había contado que tiene 68 preguntas, son un conjunto de preguntas abiertas, cerradas e imágenes proyectadas o proyectivas. Y nos permite, pues, encontrar nuestro nivel de dominancia, nuestro cuadrante principal. Bien, miremos cuáles son. Entonces, el frontal izquierdo es el cuadrante que se caracteriza por la lógica.
son personas orientadas a las metas, a tomar decisiones, les gusta la negociación y les gusta el debate. Podrían ser personas que algunos consideraríamos fríos, de pronto más racionales, pero definitivamente son personas que les gusta la acción, la lógica, la negociación, la toma de decisiones. El cuadrante basal izquierdo es el de las personas más organizadas, que tienden a los procedimientos, el detalle, a estar como con mucha más claridad y seguir ciertos pasos para que haya orden, para que haya organización, para que haya claridad, para que haya precisión. El cuadrante frontal derecho o amarillo, porque también se conoce hoy en día de acuerdo a los colores que ustedes están viendo acá, es más de las personas como creativas, visionarias, innovadores, arriesgados, emprendedores, podríamos decir. Entonces, las conexiones neuronales que hay acá facilitan este tipo de pensamiento y son personas que a la hora de generar ideas, emprender proyectos, tienen mucha más facilidad que los otros. Y el cuadrante basal derecho es el de las personas más sensitivas, empáticas, armonizadoras, para los cuales es importante el sentido de pertenencia. De alguna manera se les facilitan más las relaciones interpersonales porque cuidan la empatía, se relacionan fácilmente con los demás, interactúan, entonces tienen como esa sensibilidad que no tienen, por ejemplo, las personas lógicas, a veces no perciben cosas que perciben estas personas sensitivas. Entonces, aquí están los 4 tipos. Como decíamos, cada uno tiene 2 auxiliares y no tiene relación con el opuesto. Entonces, en este momento, ustedes, pues, con base en la información que tenemos disponible hasta ahorita, podrían casi que mirar dónde creen que están, casi que hacer su apuesta. Y mirar cuáles son sus auxiliares y cuál es el cuadrante donde menos tienen. Ahora, este es el pensamiento natural, pero como decimos, muchas personas están con desviación de tipo, o sea, que están operando desde otro y o tienen una equivocación, una equivocada percepción de sí mismo. Y eso es algo muy interesante. Eso es uno de los grandes aportes que hizo la doctora Catherine Betzinger. Ya lo vamos a ver con más detalle. Esta es otra forma gráfica de lo mismo que estábamos hablando. La persona creativa e innovadora, los expresivos y emotivos, los del pensamiento secuencial estructurados y los del análisis lógica, decisiones y competitivos. Y los 4 colores que se les han asignado y que típicamente lo representan. Creo que ustedes, con esta información, cada uno ya tiene bastante claro por dónde va la cosa. Así decimos los colombianos, o sea, dónde están. Bien, aquí están los 4 estilos o los 4 tipos de pensamiento. Y bueno, como les comenté hace un momentico, ella fue una de las personas que primero demostró que entre el 70 y el 80% de las personas estaban operando desde un tipo equivocado. Y el estudio que ella hizo fue muy reconocido, dio pie para más estudios sobre el mismo tema y, por ejemplo, encontramos ahí años más tarde, en el 2001, otro que hizo una firma internacional muy conocida que es Gallup Internacional, un centro de investigación y educación,
donde hizo un estudio con 2 millones de personas en 200 países y encontraron que el 80% de los, de los países, no de las personas, efectivamente estaban con desviación de tipo. Y luego, más tarde, la firma de consultoría McKinsey publicó también un documento llamado La Guerra del Talento, donde decía que, donde entrevistaron o evaluaron o encuestaron a 6.000 gerentes en más de 70 países y llegaron a la conclusión que la mayoría, el 75% de los gerentes decía que que las compañías carecían de talento, que las personas que tenían no estaban con el talento adecuado, lo cual quiere decir que no estaban ajustados, es decir, que la persona que está haciendo X trabajo no es, está demostrando talentos para otras cosas, pero no está aportando lo esperado para ese tipo de trabajo. Entonces, bien interesante, se llega a la conclusión de que hay una carencia de talento y no es porque no haya personas con talento. El tema es que es porque están ubicados de forma equivocada o porque están operando desde un hemisferio o desde un cuadrante que no es el natural. Ahora, al desarrollarnos bajo un estilo de pensamiento que no es el natural, tenemos claro que estamos frente a un costo muy alto, el costo de hacer un esfuerzo en términos de atención, en términos de energía que consume el cerebro, en términos de oxígeno, y pues obviamente la persona se cansa más, se desgasta mucho más fácil, no se siente tan a gusto y por supuesto que no es un buen, digamos, no es un buen match. Las personas que están utilizando sus fortalezas naturales todos los días, que están, digamos, operando o funcionando con su cuadrante predominante en tareas que le implican eso, entonces las tiene que utilizar, llegan a ser hasta 6 veces más productivos y más comprometidos que las personas que no lo están. Entonces, realmente es un punto a tener en cuenta bien importante y aquí es donde surge, digamos, el aporte grande del Benziger, que junto de la mano con el coaching es una llave sensacional, porque imagínese usted la posibilidad de descubrir esto en los jóvenes, en las personas que están arrancando sus carreras y que puedan identificar cuál es su tipo de pensamiento dominante, cómo lo pueden utilizar en su carrera, que tengan esta claridad, pues imagínense, el desarrollo, la felicidad, o sea, la consecuencia y el impacto, la efectividad, los resultados van a ser muchísimo mejores. Bien. Por eso es que algunas personas dicen que el mundo está lleno de gente talentosa pero sin éxito. O bueno, lo dice Ziglar. Y ya lo decíamos antes, no es que no haya talento, de pronto es que hay un desgaste, hay un esfuerzo. Y muchas veces, lastimosamente, no se consigue los resultados y, entre comillas, lo que para esas personas signifique el éxito. Esta caricatura me encanta porque si ustedes se fijan está representando de una manera muy simpática los 4 cuadrantes. Entonces, el lógico, el creativo, el armonizador y sensible y el de los procedimientos. Y pues la idea es que así estemos todos, que nos sintamos bien a gusto en la medida en que nos damos el permiso de encontrar nuestro estilo de pensamiento de acuerdo a lo que el Benziger hoy en día nos ofrece.
entonces, si como coaches somos conscientes de esto, eh, es importante que tengamos en cuenta que para llegar a ser más felices, para llegar a ser más saludables, para llegar a ser más efectivos, para llegar a ser mejores eh, aportantes, no solamente a la empresa, sino al mundo, es importante sintonizarnos con nuestro talento natural medido en términos de neurociencia, medido en términos de conexiones cerebrales y de neurotransmisores. Una cosa que no habíamos visto antes y realmente fascinante porque, pues, wow, llegar a este punto, acuérdense la línea del tiempo desde donde arrancamos y todo lo que los investigadores han llegado a concluir, ya nos pone en un punto muy alto, nos da muchísimas ventajas y ya la humanidad con herramientas como esta podría aspirar a ser, digamos, más acertado, porque no me gusta mucho utilizar la palabra éxito, más exitoso, porque ¿qué es el éxito? Es muy relativo, pero a estar mucho más enfocados, cada uno con sus talentos naturales, con su estilo de pensamiento, con su fisiología natural y menos desgaste, menos estrés, más felicidad, más salud, más productividad, pues creo que es lo que sería eh, ideal que pudiéramos lograr. Y qué lindo que desde el coaching nosotros podamos utilizar este tipo de herramientas para ayudarles a nuestros clientes a descubrir todo esto y a partir de ahí, pues, ayudarlos a crecer. Bien, entonces esto es todo frente al Benziger. Con esto ya terminamos las 5 herramientas que les quería mostrar hoy. Sé que ha sido un poquito largo el tema. Y ahora viene la pregunta, bueno, y sé que les he dado muchísima información, pero pues trate de ser lo más concisa posible y que ustedes cuando se encontraran con alguna de estas cosas no quedaran en la nebulosa. Eh, ¿Qué? ¿Qué es? No, no sé. La idea es que tengan unas bases sencillas y les permita familiarizarse. Entonces, ¿qué hace el coach con todo esto? Ya para terminar y para cerrar, pues obviamente revisar todo el material con su coachee, descubrir cómo se siente con los resultados, cualquiera que haya sido el proceso por el cual pasó, si pasó por un 360, si pasó por un MBTI, por un DIS, por un Benziger, por un assessment o por un development, preguntarle cómo se sintió con los resultados, porque todas estas herramientas le entregan un reporte a la persona. Qué fortalezas y oportunidades de mejora encontró, cuáles lo sorprendieron, cuáles ya tenía conocidos, identificar entonces a partir de ahí cuáles son los objetivos que se van a trabajar y acompañarlo, por supuesto, en su proceso de desarrollo. Bien, y ahí arranca el proceso de coaching con toda esta información. Como les dije muy al comienzo, la empresa es la que normalmente determina cuáles son esos instrumentos, herramientas que se van a utilizar. Ellos son los que aplican y cuando los coaches intervenimos, cuando llegamos ya al proceso, digamos, cuando llegamos a la empresa, ya ellos están en la fase adelantada ya han transcurrido todo esto y están en la etapa de elaborar planes de desarrollo o de empezar con sus desarrollo de competencias o a gerenciar el talento. Entonces ahí es cuando entra el coaching y a partir de acá, entonces viene todo el acompañamiento que nosotros vamos a hacer y es donde las empresas están esperando que nosotros hagamos una diferencia importante frente a lo que son unos resultados, unos reportes y unas gráficas y unos individuos que están, digamos, con la decisión, intención o decisión, no sé, necesidad de pronto de mejorar. Así es que tenemos una responsabilidad grande en nuestras manos cuando hacemos coaching ejecutivo, porque recuerden que está el triángulo empresa,
coach cliente, y por cada cliente es un triángulo. Entonces, es un territorio muy lindo para los coaches. Requiere estar familiarizado con todos estos procesos, pero afortunadamente ha sido muy bien visto y ha sido muy bien valorado, y se han visto digamos, los resultados en muchísimas compañías. La diferencia utilizando procesos de coaching versus otros tipos más tradicionales, como eran procesos de educación, formación, procesos de MBAs, de posgrado y todo esto. Así que, bueno, queridos coaches, con esto terminamos. Espero haber podido transmitir un poquito de toda esta información. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias por escuchar este webinar, y les deseo muchos éxitos y un feliz coaching a todos. Chao. Buenas noches.